Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Yo Quiero Verte a través de On Radio. Los estamos saludando en esta cuarentena que estamos viviendo entre todos en la ciudad de Buenos Aires. Y como siempre, tenemos aquí a quien nos ayuda muchas veces a resolver algunas cuestiones teológicas, religiosas que van surgiendo entre cada uno de nosotros, que no nos animamos a preguntar o muchas veces nos encontramos con explicaciones un tanto difíciles. Por eso siempre digo que Agustín Podestá siempre nos trae esa mirada original, fresca y siempre al llano, ¿no? De una manera muy clara para que uno lo pueda entender. Le vamos a dar la bienvenida al magíster Agustín Podestá, él es director de Hablemos de Teología también, que ustedes pueden sumarse a través del Instagram y de Facebook, donde también van a leer muchísimas cosas interesantes, como puede ser en esta semana particular, todo lo que está ocurriendo con esta novena a la Virgen, ¿no? Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, todos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Sí, porque viernes 8 de mayo, Nuestra Señora de Luján, entonces, bueno, se me ocurrió eso, poder dar algunas pistas sobre este tema, al principio sobre el tema de la historia, citar un poco el documento, eh, uno de los documentos más viejos que tenemos sobre el milagro, sobre este relato milagroso de las imágenes. Y bueno, calculo que alguna reflexión más, algo estaré subiendo. Agustín, antes de entrar al tema que por ahí nos traía hoy para hablar, que es un poco la pandemia y Dios, y el virus y Dios, y las pestes y Dios, un poco hablar de esa relación que muchas veces los seres humanos hacemos, quería preguntarte algo que empecé a escuchar en la semana y que no está de más nunca aclararlo respecto a la Virgen, ya que hablaste esta semana en Hablemos de Teología del tema. La Virgen es una sola, ¿no? Y hay distintas advocaciones, ¿no? Para poder aclararle a la gente. Eh, ¿Cómo es esto de la Virgen? Digamos, ¿por qué la Virgen se manifiesta con diferentes advocaciones a lo largo del mundo, ¿no? Y aclarar que todas las vírgenes es la misma Virgen, ¿verdad? Es María, siempre es María la que se presenta en Sí, distintas sí, advocaciones. sí, claro, estamos hablando de María, la madre de Jesús, Bien, la que lo acompañó desde el vientre, lo hizo nacer y lo acompañó en su vida hasta la cruz. María es María y punto, ¿no? Eh, Le decimos, de hecho, decimos virgen y decimos la virgen por el hecho de su concepción virginal. O sea, es un título, digamos, ¿no? No es el nombre, es María. Pero decimos la virgen, nos estamos refiriendo a bueno, a su condición, en este caso, sexual de virginidad, ¿no? Eh, Digo porque cuando decimos la virgen, ¿no? Tengamos presente cuál es la palabra que estamos utilizando, ¿no? No es un nombre, es un título es un adjetivo en este caso. Eh, y con respecto a esto, sí, lo que después tenemos, llamamos distintas advocaciones. ¿Qué es eso? Son, dicho así como en llano, son formas que tenemos de acceder o formas que tenemos de relacionarnos con María por distintas cuestiones. Muy rápido para no aburrir, ¿no? Algunas advocaciones son referidas a distintas partes de la vida de María, por ejemplo, la dolorosa, que es la imagen de la Virgen con el corazón y las espadas que acompañó a Jesús en la cruz, entonces se la ve de luto, ¿no? Vestida de negro, etcétera, etcétera. La Virgen Niña, por ejemplo, ¿no? Entonces está la Virgen sí. siendo una niña, quiero decir, responde. Después tenemos advocaciones la Virgen que responden a situaciones de apariciones, por ejemplo, la Virgen del Rosario, la Virgen de Lourdes, ven, esas son apariciones de la Virgen, la del Pilar, la Virgen se aparece en un contexto determinado y por lo general da un mensaje determinado, sirve como... Y después tenemos otras que son adjudicadas a milagros, alguna imagen que tenga algo que ver con algún hecho milagroso, por ejemplo, de la Virgen de Luján, la Virgen del Milagro en Salta. Eh, Son imágenes que por X motivo tienen alguna cuestión milagrosa, la imagen, ¿no? Y después tenemos otras que son, vamos a decir, entre comillas, de creación humana, porque los seres humanos en determinado contexto entienden o necesitan una protección de la Virgen. En esto hay muchas de las Virgen patronas nacionales. Bueno, en nuestro caso porque la de Luján es por milagro, pero en otros lugares muchas veces pasa que la Virgen se la carga de connotaciones propias del lugar donde se vive. En el caso de la Virgen de Luján sería el atuendo.
el atuendo no es el de la imagen milagrosa, ¿no? La imagen milagrosa es la de la concepción que está atrás o está abajo del atuendo. Pero el atuendo es algo bien argentino, ¿no? Los colores de la bandera. Ahí es donde podríamos decir que estamos frente a algo, a una, entre comillas, creación, ¿no? Para que se entienda que el ser humano utiliza la imagen de esta de María para relacionarse mejor con Dios. Te preguntaba esto porque esta semana, en virtud de la novena que muchos estaban haciendo de la Virgen de Luján, veía en Twitter que mucha gente decía, bueno, yo soy de devoto de Fátima, devoto de tal, de cual, ¿no? Que tiene cierta cercanía, pero muchos también decían, no, bueno, pero a mí la verdad que Fátima nunca me ayudó, me pasó tal cosa cuando le pedí agua a Fátima. Entonces digo, me gustaba que lo aclares para que entendamos que es María en diferentes apariciones, milagros, momentos, digo, es siempre la misma. Y no Voy podemos atarnos a a, una situación particular que nos pasa a que una advocación por ahí, una aparición no nos ayude, ¿no? voy a mi estilo, voy a ser un poco guarro. Hay un Sí, chiste en Esperando la carroza que deben conocer, que es muy interesante al respecto. No sé si han visto, pero véanla, Esperando la carroza. En un momento el personaje de Gasalla, ¿no? La abuela dice, no me acuerdo exacto las palabras, dice, a la de Lourdes no voy más, o algo así, dice, ahora voy a la de Fátima, a la de Lourdes no voy más porque la última vez tomé agua bendita y me dio diarrea, una cosa así dice, ¿no? sí, Como si estuviéramos hablando de realidades distintas, ¿no? Bueno, exacto. tiene que ver, de vuelta con lo que decíamos antes, tiene que ver con la forma que tenemos de relacionarnos y esta imagen que tenemos de relacionarnos con, en este caso, María, bueno, tiene distintas afinidades, advocaciones, también por la experiencia personal de fe de cada uno. En realidad pasa por ese lado, ¿no? Es la experiencia que tenemos de fe cada uno de nosotros y cómo nos relacionamos con la mediación. Recordando siempre que son mediaciones, que no es María, ¿no? O quiero decir que todas es María, no es que una sola absolutiza, ¿no? Sino que encontramos el absoluto, en este caso, particularizado en una mediación concreta. Ya está, no es más que eso, ¿no? Sería como decir, no sé, tengo una estampita acá, mira, justo de la Virgen de Guadalupe, y digo, bueno, esta es María, la Virgen de Guadalupe, la única verdadera real, y si yo no conservo esta estampa de esta forma, ¿no? Mi relación con Dios se muere. A ver, es una mediación, es una imagen que me sirve para relacionarme con María y que está bueno que lo tenga para que me sirva como, bueno, mira, tengo toda una santería, que tengo la de Sí, Luján. ahí se Bueno, te ve un poquito, ahí atrás. hay de todo. Hay de todo ahí, hay de todo. Agustín, ayer tenías una charla con el padre Pablo Saboya, muy, pero muy interesante. La verdad que les recomiendo que cuando ocurran esas charlas las puedan escuchar porque escucharlos a los dos realmente es un verdadero placer. Y hablaban de algo muy puntual que también hoy se está dando, que tiene que ver con Dios y la pandemia, Dios y la enfermedad, ¿no? Cómo el ser humano muchas veces remite a las pestes, a plantear que Dios trae estas pestes para traernos algún mensaje, ¿no? Y ustedes abordaban ese tema de una manera muy, muy particular y muy, muy interesante. ¿Nos podrás plantear un poco este punto y abordarlo de alguna manera como para poder empezar a dilucidar y empezar a encontrar un sentido más teológico a todo esto que va sucediendo? Bueno, rápido, ¿no? Porque son temas muy extensos, pero suponer que Dios manda una epidemia para hacernos mal implicaría llevarnos a que el problema del mal es culpa de Dios. Es decir, Dios quiere directamente el mal. Dios quiere que nos enfermemos, que nos muramos, que se mueran nuestros seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Dios quiere el mal que nos pasa. Bueno, esto tiene un montón de problemas y complicaciones a lo largo de la historia. Esto se ha discutido mucho. Lo dejamos de lado, simplemente vamos con algunas consideraciones breves, como para pensar y seguir reflexionando. Una, Dios puede querer directamente el mal, ¿no? Digo puede querer, no solo digo quiere, ¿no? No solo me pregunto si Dios quiere el mal, primero me pregunto si Dios puede querer el mal, porque Dios es esencialmente bien y Dios desea esencialmente el bien, por tanto puede por esencia querer el mal, es raro ya. Y segundo, es en el fondo, pensar que Dios quiere nuestro mal es porque pensamos que un padre que nos ama quiere y desea directamente nuestro mal. O sea, Dios dispuso la creación y toda la creación, ¿no? Dios dispuso toda la creación para que el ser humano entre en comunión con Él, ¿no? Para que Dios y el ser humano se encuentren, se conozcan en Jesús concretamente, el momento culmen, se conozcan, se amen y lleguen a ser
¿no? Que todos sean uno, esta idea de Dios, de Jesús, ¿no? De que volvamos, de que vayamos al Padre, que resucitemos, de que estemos con Él cara a cara. Es una comunicación de amor. O sea, que si decimos, por un lado decimos esto, la resurrección es Dios quiere que nosotros resucitemos por amor y estemos por amor con Él, y por otro lado decimos Dios nos está castigando, Dios nos está matando, porque no es que nos está dando un chachas en la cola, está matando a nuestros familiares, está matando a nuestros padres, a nuestros hijos. No es un reto, no es un castiguito de te portaste mal, está matando gente. Entonces, no hay que tomarlo con mucha seriedad, ¿no? Suponer que Dios quiere. Entonces, bueno, por este lado decimos, no, a ver, Dios no puede querer directamente el mal y desearnos el mal y ver cómo sufrimos y cómo nos morimos. No, o sea, no hay forma de decir que Dios nos está castigando, es decir esto, Dios es malo, es vengativo, nos odia y por eso nos manda a matar. O sea, pensar que una peste es un castigo de Dios es igual a decir eso. Bueno, puede ser que algún Dios, si alguien lo quiera creer, yo digo, seguro que no es el Dios de Jesucristo. O sea, si yo como cristiano elijo creerle a Jesús, esa idea de que Dios nos castiga con una pandemia no va. Después vemos qué es, ¿no? Yo no estoy diciendo qué es, yo estoy diciendo qué no es. ¿Qué no es un castigo de Dios? Seguro que una epidemia no es un castigo de Dios. Por lo menos no de mi Dios cristiano, no es el Dios de Jesús, será el Dios de alguna otra religión. Bueno, cada uno crea lo que quiera, pero en Jesús no hay lugar para eso. ¿Y por qué pensás que por ahí la gente hace esta conexión entre... Ay, ya te vi tu cara. ¿Por qué pensás que la gente hace este linkeo o esta conexión, ¿no? Entre que Dios manda estas pestes, que Dios desea el mal, que Dios muchas veces nos tira estas maldiciones a nuestra familia para quizás pagar algo que hicimos en la tierra, porque muchos piensan que vienen a pagar algo, ¿no? O que están pagando algo del pasado, porque también lo he escuchado. ¿Por qué pensás que el ser humano por ahí linkea estas cuestiones? Bueno, mirá, creo que hay cuestiones psicológicas, cuestiones antropológicas, creo que hay un montón de elementos de por qué queremos un Dios controlador y castigador en vez de un Dios que nos ama, ¿no? Porque es mucho más fácil. Entonces te contestaría la pregunta llevándolo al plano teológico, ¿no? Que es propiamente lo que yo más creo que puedo contestar. Es mucho más fácil creer en un Dios paternalista en términos negativos, en términos podríamos decir hoy machistas, es decir, un Dios que castiga, que mata, que te ve sufrir y disfruta. Es mucho más fácil ese Dios, porque es un Dios que te pone reglas, que te pone orden, ¿no? Que te organiza, aunque sea malo, pero te organiza. Hay gente que prefiere mucho más el orden, aunque sea malo, ¿no? Prefiere que haya una ley que le hace mal a que no haya una ley. Hay muchísima gente así, ¿no? Eh, a un Dios que invierte el orden, que es en Jesús, a un Dios que invierte el orden y pone sobre todo la única ley es la misericordia. Entonces, donde un Dios te dice, mirá, no te puedo decir por qué sufrís, porque quizás Dios tampoco lo tenga tan claro, no sé si, pero lo que sí estoy seguro es de que yo estuve ahí y sufrí por vos, y sufrí con vos, y yo entiendo tu sufrimiento. Digo porque después leemos el cuento de Huellas en la Arena y todos flasheamos con el amor de Dios de Huellas en la Arena, pero nadie se lo plantea realmente. Pero nadie se lo plantea realmente porque lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo ese cuento, por ejemplo, el de Huellas en la Arena, es que donde vos estás sufriendo, yo estoy sufriendo con vos. Es decir, no sé por qué estás sufriendo, porque no explica, porque Jesús no explica por qué sufrimos, pero sí sufre, y ahí está la cruz. Es decir, Jesús no sé si entiende el misterio del mal, pero ciertamente entiende que hay que padecerlo, la pasión. Bueno, creo que un Dios que nos da respuestas y nos da seguridades, aunque esas seguridades sean malas y negativas contra nosotros, mucha gente prefiere ese Dios, el Dios jurista, el Dios ordenado, a un Dios que te dice, mirá, bueno, lo del buen pastor, que también hablábamos ayer con Pablo, es Con Pablo. densísima la imagen de todos compartimos, porque también el otro día por el buen pastor, todos compartimos un montón de imágenes re amorosas sobre el buen pastor. Levantar la mano y decir, disculpame, ¿vos entendés que vos sos de las 99 ovejas y no de la que está perdida? Después le encontramos un sentido espiritual. Pero Jesús es muy claro en lo que está diciendo. Yo no voy a desesperarme por vos que estás adentro del corral, porque vos ya sé que estás adentro. Como el hijo pródigo, ¿no? Esta famosa parábola del hijo pródigo, que también lo hablamos ayer. Yo ya sé que estás todo el tiempo conmigo. Yo no tengo por qué dar explicaciones, lo que le dice el hijo mayor, estoy diciendo, ¿no? Sé que estás todo el tiempo conmigo. Casi como diciéndole, no me molestes. Yo vengo a buscar al que está afuera pecando y haciendo el mal, porque ese es el que tengo que ir a buscar. Bueno,
¿cuál es el Dios que preferimos? Y no, el Dios que preferimos es el Dios ordenado, el Dios jurista, el Dios que te deja encerrado en el corral y vos estás feliz de estar encerrado en el corral. Porque ahí tenés seguridad, ¿ven? Ahí tenemos normas, tenemos un cerco que nos ordena. Y cuando Dios te dice, mirá, ¿por qué mejor no dejás ahí el corral y vas a buscar la que está perdida? No, 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 eso es acción, eso es solidaridad, eso no es cristianismo, eso no es fe. Es duro, ¿ven? Es duro. Entonces, ¿por qué preferimos un Dios castigador a un Dios que nos ama? Y porque el amor es mucho más pesado que el odio. El amor es muchísimo más pesado, más denso y más difícil de digerir que el odio. Bueno, entonces prefiero un Dios que me odie a un Dios que me ame. Porque un Dios que me ame es mucho más difícil de llevar. Digo, en el discurso está todo bien, pero después en la realidad ven cómo estas cosas, digo, todos estos ejemplos que estoy poniendo aparecen todo el tiempo. Y los vemos disfrazados de un montón de formas. Hablamos de la gente que por ahí le achaca a Dios algo, ¿no? Que siente que esta pandemia por ahí forma parte de un castigo divino que Dios manda y demás. Y te quiero llevar por ahí al otro extremo, a los que por ahí tienen una confianza plena y ciega en Dios, ya lo hablamos esto, pero siempre es importante remarcarlo, que hoy por ahí hay mucha gente que no se cuida pensando que Dios lo va a proteger del coronavirus y no le va a agarrar nada, ¿no? México, gran ejemplo de todo esto, gran paradoja donde el presidente mismo sugiere que tienen que ir con una estampita para que Dios lo proteja y no le va a pasar nada si andan con la estampita de Dios en su bolsillo. ¿Qué le decís a estos creyentes que van por la vida pensando que Dios los va a proteger más allá de cualquier recomendación que haga una autoridad sanitaria, ¿no? ¿Qué le decimos a ellos que por ahí hoy están muy confiados en Dios y que hoy están tan confiados que ni siquiera respetan las recomendaciones de la autoridad sanitaria, ¿no? Bueno, hay dos cosas rápidas, ¿no? Por un lado, la cuestión civil, ¿no? Al César, a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo no soy epidemiólogo, yo no soy médico, yo no estoy, no tengo control de estas cosas. Entonces escucho a los que saben y creo que me están diciendo la verdad, porque yo no estoy en ese lugar, yo no me dedico a eso, para eso hay gente que se dedica y en todo caso me dirán si es bueno o es malo que yo esté circulando en la calle libremente. Y por una cuestión de derecho, de competencia civil, elijo darle la razón al quien en teoría, y más si lo explica y me explica por qué, y no es un capricho, no es que me lo impone porque sí, me lo puede explicar, etcétera, etcétera, entiendo y digo, bueno, che, tiene sentido quedarme en casa. Eso por un lado, porque creo que escucho a muchos católicos que están desesperados por volver a los templos y le digo, contame a qué te dedicás, contame quién sos vos para venir a decirle a un epidemiólogo experimentado, académico, quién sos vos para venir a decirle que no es un riesgo que vayas a misa o que vayas hasta el templo. No, eso por un lado. O sea, por un lado la cuestión civil, la que tiene que ver con el ordenamiento civil, que me parece que es grave, que es una interpretación. Esto es muy falso. Esto del otro día escuchaba a un tipo que lo llevaban preso en San Luis porque estaban en una misa, ¿no? Sí. Y decía las cosas, y es terrible lo que decía, ¿no? Porque digo, ningún católico puede permitir que otro católico diga una cosa así. No decía, lo que pertenece a la iglesia pertenece a la iglesia. Pero acá no estamos discutiendo, nadie está poniendo en duda lo que le pertenece a la iglesia. Acá lo que estamos discutiendo es si es bueno que vos vayas hasta el templo, porque desde salir de tu casa hasta llegar al templo no es la competencia de la iglesia, es competencia del espacio civil en el que estamos, en este caso en Argentina. O sea, no, o sea, es retroceder miles ¿no? siglos en la iglesia, ese planteo. Eso por un lado. Y después por otra cuestión está la cuestión teológica que lo veo con mucha tristeza. Veo mucha gente que confunde, que confunde el martirio, ¿no? En el fondo creo que es un deseo, ¿no? Como decir, bueno, si yo me expongo, yo me expongo. Y bueno, como este planteo que vos decías, ¿no? Bueno, con la estampita en la mano es suficiente. Ojo, ojo con el tema del martirio. El tema del martirio no es que vos vas corriendo a que te maten. El tema del martirio es donde hay alguien que te está matando por tu fe. Eso es martirio. Otra cosa es que vos salgas corriendo diciendo no me importa porque yo puro por Cristo, entonces Cristo me va a amar. No, eso es un atentado contra la vida. O sea, nos la pasamos diciendo que defendemos la vida y que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural y después salimos corriendo porque queremos enfermarnos nosotros y enfermar a nuestra familia. Porque nos parece porque es un acto totalmente irresponsable
querer ir hasta el templo cuando hay cuarentena. Eso es un atentado contra la vida. Como nosotros que somos los grandes defensores de la vida, después vamos y planteamos una cosa así. Bueno, ahí me hace ruido, ¿eh? La verdad es que me hace ruido. Y no es martirio, ojo, porque es una mala comprensión sobre el aspecto martirial. A mí me pasa mucho, adentro de la iglesia, hablar con gente que me dicen, bueno, Dios entiende por qué yo hago esto. No, no, porque eso no es martirio. Eso es que vos querés sufrir, eso es masoquismo. Es otra cosa. Atención con esto, el martirio es un don de Dios con unas implicancias políticas muy fuertes. Ojo con esta cuestión. No, si no es conveniente que vayamos a los templos, no vayamos. Es proteger la vida, o sea, no es... no. Hay un montón y hay un montón de otras cuestiones. Ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho en esto, ¿no? Yo estoy trabajando mucho el tema de los sacramentos de deseo. Poder recibir el sacramento aún sin ir a la iglesia, ¿no? Y poder recibir la gracia sacramental sin ir físicamente hasta el templo. O sea, hay otras herramientas, hay otras cuestiones. Aprovechemos este tiempo para plantearlas, para pensarlas, para reflexionarlas, para orarlas. Sin duda, sin duda. Bueno, martirio es otro gran tema que tenemos que hablar algún día, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Es un tema que está olvidado porque es un tema que fue muy fuerte en los primeros siglos y que si bien hoy hay, porque a lo largo de la historia ha habido martirios y hoy todavía hay, como que es tan lejano a nosotros que no lo tenemos como algo real. Que puede volver a pasar, por supuesto que puede volver a pasar. Pero hay que tener mucho cuidado. Agus, ¿cómo ves a la iglesia en general frente a la pandemia? ¿Cuál es tu análisis respecto al accionario de la iglesia frente a la pandemia? Bueno, como cosas muy positivas veo esto que hablábamos también veces anteriores, veo que hay una explosión de intentos de llevar la evangelización, por ejemplo, por las redes sociales, eso me Sí, parece sumamente muy bueno. positivo, que es algo que siempre decíamos, ¿no? Que la iglesia muchas veces se acomoda en las actividades de la parroquia y ahí ya está, y después de eso no hay más iglesia, ¿no? Y alguno que otro incursionaba en las redes y lograba algo, que ustedes siempre, ¿no? Me parece que siempre fue valioso que ustedes rescaten a toda esta gente. Y ustedes, muchos de los que ahora están en todos lados, ustedes los rescataban y los conocían muchísimo antes en el programa. Porque justamente es otra forma de evangelizar. Bueno, creo que nos ha demostrado la pandemia que ese potencial estaba y que solamente había que explotarlo. Eso me parece sumamente positivo. Y también, adentro de la teología, aparecieron un montón de reflexiones, como esta que estábamos diciendo recién y como muchas otras más, como repensar un montón de cosas que dábamos siempre por supuestas. Así que, vieron, en la iglesia muchas veces dogmatizamos cosas que no son dogmas. Yo me la paso diciendo esto, ¿no? Muchas veces en la iglesia hacemos dogma, cosas que no son dogma, cosas que son circunstancias históricas y que tranquilamente podemos plantear y replantear para mejorar. Eso me parece sumamente positivo. Y después como negativo, lo que veo es que hay un ala muy fuerte dentro de la iglesia que sigue sin comprender lo que está pasando. Y que en el fondo creo que atenta contra la vida, como lo decía recién, por ejemplo, este intento desesperado de que nos devuelvan las misas, ¿no? Como si alguien se las hubiera robado, ¿no? ¿A quién le hablan? Porque al que le están hablando nunca hizo de lo que se lo está achacando. Y además me parece que es irresponsable y hasta violento contra la vida. Me parece que es peligroso. Pero bueno, nada, de algo saldremos. Como siempre, la iglesia de toda crisis ha salido y toda crisis le ha servido para replantear un montón de cosas. Quizás hace mucho tiempo que en la iglesia no vivíamos una crisis tan fuerte a nivel humanidad, ¿no? Porque la pandemia a nivel humanidad, pero creo que dentro de la iglesia se está dando una crisis interesante y crisis no es malo, ¿no? Crisis no es negativo, Es crisis cambio. es una oportunidad, crisis es sumamente positivo. A mí me parece bueno, ¿no? Es como cuando uno está gritando gritando, ¡ah! Y alguien viene y te pega un bife, como para ubicarte, decirte, pará, un balde de agua fría, ¿viste? Estabas tan seguro, estabas tan cómodo, que está bueno cada tanto, che, replanteemos. Me parece que está piola. Agustín, ¿dónde te puede ver la gente que quiere seguir abundando y buceando un poco en todos estos temas? Hablemos de teología en Instagram y hablemos de teología.ar, si no me equivoco, en Facebook. Agustín, gracias por esta columna. Vamos a seguir, obviamente, haciéndolas para que ustedes también puedan seguir teniendo a Agustín para poder ir sacándose las dudas y demás. Así que están abiertos los canales de Facebook, de Instagram, de Yo Quiero Verte, para que los que tengan dudas o consultas con Agustín las van pasando y nosotros también se las vamos pasando a él y también los podemos compartir hasta en temas que podemos ir hablando aquí en el programa. Agustín, te Tal despido, cual, muchas muchísimas gracias Juan gracias. por la oportunidad. Agustín Podestá, magíster en teología, director de Hablemos de Teología, integrante de la Sociedad Argentina de Teología, que siempre me olvido de ese cargo Sí, nuevo claro, que la tenés. comisión.
de la Comisión de la Sociedad Argentina de Teología, aquí en Yo Quiero Verte. Quédense ahí, que seguimos con más programa, acompañándolos hasta las 4 de la tarde.